En su Biblia y vamos a leer una porción de la palabra de Dios después de cantarle al Señor en esta noche. Génesis, el capítulo 11, versículos 1 al 9. Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Estamos en Génesis, el capítulo 11, versículos 1 al 9. Si lo tiene, vamos a dar lectura a la palabra del Señor con fuerza, hermano, porque creo que ya desayunamos, ya comimos y algunos echaron café con galletas antes de venir. Entonces vamos a leer fuerte. ¿Listos? Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios bendiga su santa palabra en nuestro corazón. Puede ocupar su lugar en esta noche. La mayor parte de nosotros sabemos esta historia interesante en la Biblia. Más de alguna ocasión lo hemos leído en la Biblia. Los que tuvieron la dicha de pertenecer a un grupo de niños, los maestros les encantaba o les encanta dar una enseñanza bíblica a los niños acerca de la Torre de Babel. Hay muchas cosas que tenemos que cuestionar aquí y también mucho que aprender de esta lección importante que aparece en la palabra. Si por algo se registró, yo creo que jamás ha sido simplemente por gusto, sino que hay un mensaje, hay una enseñanza especial para nosotros como pueblo de Dios que entender de esto que pasó allí. Nuestro orgullo nos puede llevar a confusiones. Repítelo conmigo: nuestro orgullo nos puede llevar a confusiones. Esa es una realidad. Cuando nuestro orgullo va para adelante y no entendamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, muchas veces, hermanos, llegamos a una confusión donde no sabemos ni qué hay que hacer. Y eso es lo que pasó aquí. El orgullo del hombre lo llevó hasta que Dios trajo una situación tremenda como tipo maldición sobre este pueblo, y dice que quedó totalmente confuso la ciudad. Y de ahí se desprende el nombre Babel, que significa confusión. ¿Qué confusión hubo ahí? La Biblia dice que Dios, en su omnipotencia, cambió el lenguaje, cambió el idioma de ellos, de tal manera que ya no podían comunicarse, ya no podían tener comunicación entre ellos mismos. Se paralizó la obra, se echó a perder todo el esfuerzo, todo el trabajo de querer levantar una torre cuya cúspide llegara hacia el cielo, Dios se manifestó a través de una confusión de lenguaje, de tal manera que ya no se entendieron.
Le pararon todo, y no solamente eso, sino que también ya no pudieron establecerse totalmente en ese lugar. Se tuvieron que, dice la Biblia, que dispersar, que eso es prácticamente la ley que Dios había dado, de que el hombre expandiera la tierra, se extendiera sobre la tierra, multiplicara la tierra, fructificara sobre la tierra y sojuzgara la tierra. Pero esto ocurrió prácticamente, hermano, después del diluvio. Recuerden que hay un trato de Dios directamente con Adán. Lo vemos en el huerto del Edén, como Dios trata con él. Pero este trato de Dios con Adán, hermano, vino a acabarse precisamente cuando fue el tremendo diluvio, como un castigo de Dios, como una maldición que Dios trajo sobre la humanidad, porque era demasiado el pecado sobre la tierra. Los que confundaron una vez más la tierra, los que volvieron a hacer crecer el ser humano sobre la faz de la tierra, era precisamente Noé y sus 3 descendientes, sus 3 varones. Ellos fueron los que hicieron una vez más extender la civilización de la raza humana sobre la tierra. Pues la primera civilización casi que quedaron ahogados bajo las profundidades de las aguas cuando Dios derrama diluvio sobre la tierra. Pero hermanos, a pesar de haber visto un juicio, el corazón del hombre siempre está inclinado al mal, porque la Biblia dice que después del diluvio Dios bendijo a Noé, y casi fue la misma orden que Dios le dio a Adán, le volvió a dar a Noé. Y la descendencia de Noé se fue extendiendo. Pero una parte de esa descendencia, dice hermano, se colocó en un monte, en un valle que se llamaba Sinar. La palabra Sinar tiene mucho que ver también con la palabra Babilonia. Es un territorio que aproximadamente está muy cerca de lo que actualmente conocemos como la ciudad de Irak. Se establecieron en esa llanura, pero algo pasó en la mente, algo ocurrió ahí. Por supuesto que había un líder, aunque aquí no se menciona todavía ese hombre llamado Nimrod. Más adelante se menciona su existencia, pero él estaba atrás de todo este mover. Porque dice que llegó a ser un hombre vigoroso, un hombre cazador, y dice que casi que era reconocido por la humanidad de ese entonces como que si fuera un Dios salvador. La gente le rindió homenaje, la gente le rindió adoración, y Nimrod, hermano, llegó a estabilizar un dominio, un reino. De tal manera, hermanos, que se le ocurrió la idea de quedarse en el valle de Sinar, en el monte de Sinar, y levantarse una ciudad. Él quería quedarse y establecer un reino, que por supuesto, hermano, aunque en este entonces la Biblia dice que hubo confusión y la gente se fue yendo cada uno por su lugar, no, sin embargo, años después, hermano, los vestigios de esa ciudad siguió siendo fuerte. Porque después, hermanos, la Biblia narra de que surge un imperio muy fuerte que dominó muchas naciones del mundo, y es el famoso imperio que usted y yo conocemos como el imperio babilónico. Se destruyó por las lenguas, pero quedó ahí el sentir de querer gobernar, de querer reinar, y lo lograron, hermano. Pero la intención de Dios aquí fue traer confusión, porque algo estaba mal, algo no estaba bien, algo no estaba acorde a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Por qué Dios bajó y confundió las lenguas para que este reino no se extendiera, para que este pueblo no creciera, y mucho menos la idea de querer levantar esa torre que la Biblia lo llama como la torre de la confusión, o la llamada por nosotros la torre de Babel? Algo ocurrió ahí. Hay muchas especulaciones, hay muchas interpretaciones de por qué Dios decidió destruir esa ciudad y destruir la idea que ellos tenían en mente. Quisiera que regresáramos una vez más al capítulo que acabamos de leer, donde vamos a ver, hermanos, en el versículo 4 precisamente. Si lo puede leer de nuevo conmigo.
Dice el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis, así sentaditos, ¿de acuerdo? Dice, y dijeron, vean qué van a hacer, vamos. Aquí estaban, hermanos, intentando de levantar el ánimo de una ciudad completa. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, por favor, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Aquí no hay ningún problema, ¿sale? No hay ningún problema, edifiquemos una ciudad. Perfecto, van bien, pero algo ocurre aquí, una locura del orgullo, una locura de la soberbia, una locura de la vanidad del corazón del hombre, porque empezaron a decir, no nos basta la ciudad nada más, edifiquemos la ciudad, pero también dice, levantemos una torre y una torre. ¿Y cuál era la idea con la torre, hermano? Cuya cúspide, o sea, cuya punta llegue al cielo. Ya usted se imagina lo que están planeando. Cuando dijeron hagamos una ciudad, no hay problema también. Y Sinar era un lugar muy precioso donde pudieran haberse fundado la ciudad. Pero viene otra mentalidad y dice, y vamos a hacer una torre. Por esa torre, no tanto fue por la ciudad que vino la ira de Dios. La ira de Dios vino por la torre, porque hay algo en esa torre, y no es la torre de Chiapas, ni los famosos rascacielos de allá de Estados Unidos. Pasa algo aquí, hermano, dice, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era la intención de levantar esa torre? Yo creo que ahí mismo lo encontramos. ¿Y qué dijeron, hermano? Y hagámonos un nombre. Subrayen eso, por favor. Hagámonos un nombre. Por si, ¿qué dijeron? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, si en alguna ocasión seamos esparcidos sobre la tierra, por lo menos en este lugar de Sinar se levante una torre que da testimonio que hubo un pueblo fuerte, poderoso, sabio, soberbio, vanidoso, que dejó enmarcado en la historia de la humanidad un nombre. Nada más analicen nuestro hermano, un nombre. No estaban hablando del nombre de Dios. Aquí Dios era una X para ellos. Dios era prácticamente, hermanos, sin importancia en el pueblo. Dios era inoperante en la cuestión de la idea de levantarse una ciudad y una torre. La torre no fue levantada para adorar a Dios. La torre no fue diseñada para glorificar a Dios. Había otra intención de formar la torre. Dicen ellos, para que hagamos un nombre. O sea, que esto quede, ¿qué cosa, hermano? En la mente de la humanidad, que hubo una civilización fuerte, sabia, poderosa. El problema está, Dios, ¿dónde quedaba? Ese es el problema de la torre. No era una orden de Dios. Recuerden que cuando Dios ordenó a Noé hacer un arca gigante, porque fue gigante, hermano, fue órdenes de Dios. Dios le dijo a Noé, hazte un arca con tales y tales medidas, de tal manera, con tales espacios, etcétera, etcétera. Le dio el diseño, porque fue la voluntad de Dios, y Noé hizo la voluntad de Dios. Pero aquí Dios no está diciendo a la civilización nueva, hágame una torre, jamás. Hay algo que se oculta en esta torre, por la cual Dios no estuvo de acuerdo. Y hagámonos un nombre. Ahí vamos. La segunda, ¿qué dice, hermano? Y no solamente un nombre, también le dijeron ellos, ¿no? Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Qué tremendo es esto, hermano. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No había división. La gente aún todavía no se había extendido sobre la tierra.
eran uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y dice el Señor, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios se enoja? Porque estos hombres de la civilización de Noé iban a construir una torre. Según en la Biblia, hermano, cuando encontramos que alguien quiere dejar su nombre plasmado en la historia de la humanidad, lo hacía a través de sus hijos, a través de su descendencia. Por ejemplo, Abraham, hermano, su nombre quedó plasmado en la historia de la humanidad, y por eso Isaac y Jacob, ¿qué decían? ¿Alguien se acuerda? O Dios se manifestaba a ellos, y Dios le decía, yo soy el Dios, que hermano, de vuestro padre Abraham. Cuando Dios se manifestó a Jacob, Dios le dice, yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, el Dios de vuestro padre Isaac y el Dios tuyo. Cuando Dios se manifestó a Israel, Dios le dijo a Israel, yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, de vuestro padre Isaac y también de vuestro padre Jacob. O sea, estos hombres son de renombre, dejaron plasmado, dejaron huella. El nombre de ellos está allí, está puesto en la Biblia, y a través de su descendencia dejaron plasmados sus nombres para que la humanidad siempre los recuerde como grandes personajes de la historia de la vida humana. Sin embargo, hermano, Babilonia estaba edificando una torre para dejar un renombre, pero algo va mal, algo no está de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Ese nombre no es el nombre de Dios, es el nombre de ellos. Alguien cree que posiblemente, hermano, Nimrod, el hombre fuerte de aquel entonces, quería dejar plasmado su nombre como que si él hubiera sido el único Dios para el pueblo. Y en eso, ¿qué cosa, hermano? Dios jamás comparte su gloria con otro Dios que se quiera asemejar a él. Dios es todopoderoso, a su nombre, a su nombre. Dios es grande, majestuoso, y ningún ser humano puede ocupar el título de Dios. Una de las razones, hay muchas, hermanos. Algunos dicen, ¿por qué Dios no estuvo de acuerdo con esa torre? Ahí está el primer punto. Hagámonos un nombre, dejemos plasmado nuestro nombre. ¿Dónde queda Dios? Olvídense. Entonces, ¿de qué trata esto, hermano? Trata prácticamente, miren, acababan de pasar por el diluvio. Estaban conscientes de que Dios había traído un juicio por la maldad del hombre, pero inmediatamente, hermanos, se olvidaron de ese juicio y pasaron años, y el orgullo del hombre sigue estando presente. O sea, con el diluvio no aprendió la lección, y ese es el problema nuestro, hermano. ¿Están aquí? Un problema grave. Nuestro orgullo no nos permite aprender las lecciones. Hay mucha soberbia en nuestro corazón, que vemos lo que ha pasado y nos pasa por desapercibido todo. El orgullo del hombre, la vanidad del corazón del hombre, su rebeldía en contra de los planes de Dios, dijo, vamos a hacer una ciudad. Esta ciudad tiene que ser de renombre, pero para que quede plasmado en la historia de la civilización humana que en Sinar hubo una raza fuerte, poderosa e inteligente que no necesitaba de Dios, levantémonos una torre grande cuya cúspide llegue hasta el cielo. La pregunta ahí, hermanos, ¿buscaron la voluntad de Dios? ¿Se dirigieron conforme a la disposición de Dios? La respuesta es un rotundo no. Esto nació del impetuoso corazón del hombre, del pervertido corazón del hombre, del corazón arrebatado del hombre, de la imprudencia, de la sabiduría del hombre. Ahí nació la idea. Por eso Dios nunca estuvo de acuerdo.
Vamos a decir rápidamente lo que algunos hermenéuticos bíblicos dicen acerca de ello. Muchos dicen que Dios no estuvo de acuerdo con la torre porque la idea de Dios es que la civilización humana se esparciera y no se quedara en un solo lugar. Es un punto de vista. Porque ellos dijeron, hagamos una ciudad, nos quedamos aquí y levantamos una torre. Si usted se da cuenta, hermano, escúcheme, en los versículos anteriores usaron ladrillo cocido y también usaron asfalto. Miren, hermanos amados, es el mismísimo material que Noé usó para el arca. Lo calafateó precisamente con asfalto. Ese material era importante, dice, porque era resistente a la lluvia, resistente al agua. Entonces, cuando aquellos hombres dijeron, vamos a poner a la gente a trabajar, vamos a hacer ladrillo cocido, pero también lo vamos a embarrar de asfalto toda la torre que vamos a hacer. ¿Cuál era la idea aquí, creen ustedes, hermano? Desafiar los juicios de Dios. Ay, tengan cuidado, desafiar los juicios de Dios. ¿Saben qué tenía en mente, hermano? Por aquello de que si venga otro, hermano, diluvio por causa del pecado del hombre, pues ya no hay necesidad de un arca. Nosotros, ¿qué cosa? Nos metemos, dice, en la torre, va a ser altísima. Dice que aproximadamente medía como 2000 y fracción de metros, hermano. Es tremenda altura lo que iban a levantar esos hombres. Imagínense. Entonces dijeron ellos, lo vamos a embanar de asfalto, así es que por aquello de que llueva otra vez y el agua, ¿qué cosa, hermano? Vaya a querer inundar la tierra, nosotros podemos estar hasta allá arriba sin ningún problema, desafiando, ¿qué dije? Desafiando los juicios de Dios. ¿Y no cree usted que es lo mismo que está en la mente del hombre hoy? El hombre sigue desafiando los juicios de Dios. Se dan cuenta cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando, cómo Dios nos está advirtiendo que Él viene, pero el corazón duro del hombre no lo quiere aceptar. Han hecho una torre, la torre de la soberbia, la torre del orgullo, que no permite que esa palabra llegue al corazón y se arrepientan. Gracias al Señor que Dios quitó un día en su corazón esa torre de orgullo, esa torre de vanidad, porque usted dijo, yo necesito del Señor, no me interesa cuándo venga, pero si viene, yo quiero estar con Él. Pero otro dice, no nos interesa, es mentira, hombre. Es puro cuento de ustedes, hombre. Ella charlatanería de ustedes, es pura fantasía de ustedes que va a haber juicio, que va a haber esto. No va a pasar nada. ¿Con qué creen ustedes que está calafateada ese orgullo? De la soberbia, de la dureza del corazón del hombre. El hombre no quiere entender los planes proféticos de Dios. El hombre no quiere cambiar su pensamiento. Hay una vanidad tremenda en su vida que solamente cree que puede edificarlo conforme a su sabiduría, pero nunca se somete bajo la dirección de la voluntad de Dios. Otra razón, muchos dicen que Dios estuvo en contra de la torre, es precisamente porque ellos querían posesionarse para demostrar su orgullo y su poder humano. ¿Y Dios dónde quedó aquí? Para nada. Ahora, hay otros teólogos, hermanos, que dicen que esa torre, dije, hay varios puntos de vista, estoy poniéndolo todo. Usted sabrá cuál puede creerlo, ¿verdad? De todos los puntos de vista que estamos viendo, ¿no? De hecho, están extraídos de los pasajes que acabamos de leer. Pero otros teólogos dicen, hermanos, que sinceramente esta torre que estaban edificando, dicen que es una costumbre totalmente de países paganos. Y por lo tanto, se le llamaba sigurats, con Z, sigurats, que eran tremendas torres que se levantaban precisamente para la adoración de un Dios. Puede ser que iba el rumbo, ¿no? Los sigurats dicen que eran reconocidos como templos enormes que se levantaban para poder rendirle adoración a dioses, pero no a Dios, sino a dioses paganos.
Y se han encontrado vestigios de zigurats, hermano. Por ejemplo, las pirámides que están en Egipto, ¿cómo las hicieron? Y no vamos tan lejos, hermano. En México también hay ruinas, hay pirámides. En una de ellas, hermano, se encuentran ahí los lugares donde sacrificaban a seres humanos para sus dioses. Al dios Tlaloc y al dios, infinidad de dioses que tenían los mexicanos. En Guatemala hay vestigios también, hermano, de ruinas que se levantaron enormes, con tremendas piedras, hermano, y un material que ha pasado año tras año, siglo tras siglo, y no se descompone. ¿Dónde trajeron tanta sabiduría los mayas para construirlo? Pero inclusive, hermano, en la punta de esas ruinas, que hoy se conoce como ruina, precisamente hay vestigios de que allí sacrificaban a seres humanos a sus dioses. Es posible que la idea de este famoso Nimrod, con toda la ciudad de Babilonia, levantar esa torre para adoración de un dios, porque dice que tenían la mente de que cuanto más alto estuviese una torre, el dios, dicen ellos, que bajaba para poder tener contacto con la humanidad. Eso era la filosofía precisamente pagana. Dicen que cuando levantaban una torre enorme, ellos creían que Dios descendía, que ese Dios con D minúscula bajaba para poder estar más cerca de ellos. Y por lo tanto le presentaban infinidad de ritos. Pero ellos creían, dice, que cuando levantaban una torre de esa naturaleza, porque se esforzaron para hacerlo, hagan de cuenta que dicen ellos que van a encontrar una gracia delante de su Dios, para que su Dios pueda complacerles los caprichos de su corazón. Esa era la idea. Que si ellos edificaban una torre, que de tanto se iban a esforzar, el Dios que supuestamente ellos adoraban les iba a permitir y concederle todo lo que ellos querían. Si esa fue la razón, hermanos, por la cual los babilónicos levantaron esa torre, pues estamos conscientes de que estaban batallando en contra del verdadero Dios que adoramos. Otros creen que esa torre se levantó supuestamente para poder tener contactos astrales, o sea, para poder vigilar todos los astros y guiar la vida del hombre conforme a la adoración del sol, de la luna, de las estrellas y de cuanto más satélites hay sobre la atmósfera. Cualquiera que haya sido el indicio, lo que yo veo aquí, hermanos, es que el corazón arrogante del hombre tarde que temprano caerá en su propia confusión, porque nadie puede elevarse a la sabiduría del Dios eterno, poderoso, que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nadie puede evitar sus juicios, nadie puede ser superior a él. Cualquiera que haya sido la intención de los babilónicos de levantar esa torre, lo que estaban demostrando es su ambición de poderío, es su ambición de orgullo, es demostrar que ellos sí podían, que no era interesante, que no era importante la presencia del Dios que había traído juicio, que era el diluvio sobre la humanidad. Y siempre, lamentablemente, esta es la característica del ser humano. Se aparta de Dios y se cree ser Dios. Se aparta de Dios y a través de su orgullo, a través de la vanidad de su corazón, cree que puede lograr todos sus proyectos lejos de Dios. Pero esto es imposible, hermano. Los que ahora conocemos a Dios, sabemos inmediatamente que el verdadero Hijo de Dios nunca se precipita para demostrar el poderío de su orgullo. Lo primero que hace es que, hermano, es rendirse a los pies de Dios. Decir, yo no tengo la capacidad de ver mi futuro. Yo no puedo crear con mi propio orgullo hacer lo que a Dios no le agrada. Yo tengo que someterme, tengo que entender que sobre de mí
mí hay un Dios majestuoso que siempre vela por mí y que nunca duerme. Levante una ofrenda de palmas a Él. Él vela día y noche por nosotros. El salmista en el Salmo 121, cuando hablaba del Dios que guarda a Israel, él decía que ese Dios, que nuestro Dios bendito, amén. He aquí, dice, no dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y no solamente guarda a Israel, también guarda su vida. Él está pendiente de cada uno de sus necesidades, hermano. Entonces, ¿por qué exagerarme yo? Que creyendo que por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia, puedo lograr lo que yo quiero. Esa es la mentalidad de muchos. Dejan a Dios a un lado y dicen, no, esto se va a hacer porque yo quiero. Y lo vamos a lograr. Y lo voy a lograr. Pero ¿dónde queda Dios en tu vida? Si conoces de Dios, procura mejor, que hermano, rendir tu orgullo ante Él y decir, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Recuerde que cuando Jesús habló a sus discípulos, fue tan claro, tan enfático, específico, que le dijo a Jesús a ellos, hermano, sin mí, separado del Señor, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Aunque seas intelectualmente no grande, que tengas una capacidad que se desarrolla de una manera eficaz, por más que tengas todo listo, por más que tengas todo preparado, pero nunca te olvides de Dios, porque tu soberbia, tarde que temprano, te verás metido en confusiones, que te vas a enredar y dices, aquí no entiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué pasó esto? Porque nunca pusiste a Dios en primer lugar en tu vida. La soberbia del hombre que vemos aquí, hermano, dice que hagamos una ciudad, que sea una ciudad grande, y también hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, y hagámonos un nombre. Por aquello de que antes, después seamos esparcidos, por lo menos sepan que hubo una civilización inteligente, sabia y capaz de hacer las cosas. ¿Ya ven que es soberbia del hombre? Y cuando Dios vio esto, hermano, gloria al Señor, una vez más la Biblia dice que Dios intervino y dijo, bajemos a ver qué es lo que están haciendo ellos. ¿Será que Dios no podía verlo desde lo alto donde está en su trono de gloria? Claro que sí, hermano. Pero cuando Dios dice, descendamos a ver qué están haciendo. Qué tremendo es esto, hermano. Cuando Dios se mueve para corregir tus errores, te va a doler, pero va a valer la pena. Alguien alaba el nombre del Señor. Cuando tu orgullo se adelantó y no sabes qué hacer, Dios viene y te va a dar tu corrección, y la corrección de Él va a ser para tu bien, no para tu mal. Bendito sea su nombre. Cuando vio Dios que estos hombres dicen, ya empezaron la obra, dice el versículo 6, ya empezaron la obra. ¿Y qué dijo Dios, hermano? Y nadie los va a hacer parar. Ya empezaron a hacerlo y nadie los va a detener. Entonces, antes que avance más, ya habían avanzado, hermano. La torre iba para arriba, para arriba y para arriba y para arriba. Entonces, dice el Señor, antes de que esto logren sus objetivos y se crean dioses y se crean que pudieron porque tienen poder para hacerlo, bajemos. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Y confundamos la lengua. Gloria sea el nombre del Señor. Así trabaja nuestro Dios soberano. Y esto que vino aquí, hermano, la confusión de lenguas, es prácticamente una maldición que vino de parte de Dios. Si usted leyó el primer versículo conmigo, dice que el pueblo era uno y que su lenguaje también, hermano, era uno. Había un solo idioma. Si no hubiera pasado esto, hermano, en que el orgullo del hombre lo hubiera empujado a hacer algo que estaba en contra de los planes de Dios, yo creo que no habría necesidad hoy de que, hermano, de tantos idiomas en el mundo. Pudiera haber sido, que, hermano, un solo idioma, lógico, tal vez con sus variantes,
pero hubiera sido un solo idioma en toda la raza humana a nivel de todo el mundo. Recuerden que la confusión de lenguas también fue un plan de maldición de parte de Dios sobre el orgullo del ser humano. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Vamos a continuar leyendo. Después dice la palabra del Señor, después de que estos hombres intentaron hacer todo esto que no estaba acorde a la voluntad de Dios, la Biblia nos dice, hermanos amados, y descendió Jehová, está ahí en el versículo 5, por favor, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Tremendo. ¿Qué pasó? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Escuchen bien esto. El líder, el gran líder, había unificado al pueblo. Ahora, pregunta, hermano, ¿es fácil unificar un pueblo? ¿Es fácil unificar una iglesia? ¿Qué dice, hermano? ¿Fácil o difícil? Es difícil. ¿Por qué no se puede unificar el pueblo? ¿Por qué una iglesia nunca puede unificarse como Dios quiere? ¿A causa de qué, hermano? Porque cada cabeza tiene un pensamiento. Por eso se ha dicho, ¿no?, que cada cabeza es un mundo. Entonces, unificar las ideas en una iglesia, ay, hermano, a veces hasta causa lágrimas, ¿sí o no? Vamos a poner un ejemplo tan sencillo. Un ministerio quiere hacer su uniforme. ¿Es fácil ponerse de acuerdo en un uniforme? En una cosa tan sencilla, hermano. A ver, los que han luchado con esto, ¿no? De repente un hermano dice, este color no, ese color no me queda. ¿Ya? Y viene la hermana y dice, este color sí, eso sí me queda a mí. Y la otra dice, pero a mí no me queda. ¿Cómo se batalla, hermano? Al fin de todo, ¿qué cosa? Pregúntenle a los diáconos, ¿verdad? Al fin de todo salen pachados porque cada quien saca su color. Y dice que es uniforme. La palabra uniforme tiene que ser del mismo color, del mismo estilo. ¿Ya? Pero ya no es uniforme, porque un hermano trajo uno más palidito, otro más encendido. Nunca se pusieron de acuerdo. Y ese es un problema, hermano. Cuando tratamos un proyecto de la iglesia, algunos están de acuerdo, otros no. Otros dicen aire acondicionado, otros dicen no, mejor ventilador. Y nos llevó casi medio año para poder decidir qué vamos a poner. Al fin dijo el pastor, pongámosle ya el ventilador si no quieren otra cosa. ¿Verdad que cuesta? Para ponernos de acuerdo entre cuatro hermanos que pertenecemos en un ministerio, no ha sido nada fácil. Pero este pasaje nos dice, hermano, que este hombre logró unificar al pueblo. O sea que el pueblo, en aquel entonces, hermano, que se centró en el monte de Sinar, sentían una mismísima cosa. El líder logró, hermano. En nuestro país, hoy, en la época política, imagínense lo que está pasando hoy, hermano. Hay una tremenda revolución social. ¿Sí o no? Unos a favor de tal partido, otros de tal coalición, otros de otro y de aquí, y hasta dentro de la iglesia sucede, hermano, que los hermanos se agarran del chongo por la política. Que Dios nos guarde de todo eso, que nos libere, Señor. ¿Verdad? Porque la iglesia no tiene por qué estar peleando. Los políticos tranquilos comen, viven felices y usted peleándose por ellos, olvídese, hermano. ¿No? Hasta enemigos se hacen por causa de un candidato. Imagínense qué terrible es eso, hermano. Hoy no se puede unificar a la nación. Que dijéramos, hermano, que va a haber un candidato que se va a llevar el 100% de la votación de todos los ciudadanos mexicanos, eso es imposible. Porque cada quien tiene su propio criterio. Cada quien sabe por quién lo va a hacer, por quién va a votar. Y esos son los problemas que hay hoy en la sociedad mexicana, hermano. Se están dando unos agarres fuertes a los políticos y también los seguidores están dándose con ganas. No se puede unificar en nación. Escúchenme, este hombre, el líder de este lugar, ¿cómo es que logró unificar? Dios lo dijo. Recuerden que no es el hombre que lo dice. Dios lo dijo. El pueblo es uno. ¡Qué tremendo es
saca un poquito de onda. ¿Sabe por qué? Porque cuesta unificar la misma iglesia del Señor. Pero en esta ocasión, hermano, para levantar la ciudad y para levantar la torre, el pueblo estaba totalmente unida. No había controversia. Nadie decía nada en contra del líder. Trabajaban perfecto, juntos todos, en armonía, con gozo. Algunos cosían ladrillo, otros estaban trayendo asfalto, otros estaban construyendo con ese material y estaban para arriba y para abajo, hermano, trabajando como hormigas sin que nadie los estorbara. El líder pudo unificar al pueblo. La pregunta ahorita es, ¿quién pudo desunir esa unidad? ¿Ya? No fue el líder. Fue Dios sabio y poderoso. ¿Y por qué lo hizo? Si qué bonito se miraba el pueblo unido trabajando. El problema, hermano, radica no en el trabajo de la gente, sino que en la perversidad del pensamiento que había en ellos. Eso es lo que Dios cuestionó. Y el único que pudo ser capaz de desunir al pueblo fue el poder de Dios. Porque trajo confusión. Vea que dice Dios del pueblo. El pueblo es uno. Ok, sí, estaban trabajando, pero en perfecta unidad. Dice el Señor, hermano, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, se entienden perfectamente bien. Hablan el mismo lenguaje todos. Y dice el Señor, y han comenzado la obra. Dije, nosotros no estamos tardando demasiado para poner ventiladores. Estos hermanos, el líder los unificó y echó a andar ya el proyecto. Vámonos, aquí no hay que dormirse. Vámonos ya, trabajemos juntos. Y el Señor dice, y ya empezaron a hacer la obra. ¿Y qué más vio Dios, hermano? Sigue conmigo en el versículo 6. ¿Qué tremenda es la última parte del versículo 6? ¿Qué dice, hermano? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¡Qué potencial tiene el orgullo del hombre! ¿Sí o no? Dice Dios, y nadie los va a hacer desistir de lo que están haciendo ahora. O sea, ya se les metió en la cabeza que lo van a hacer. ¿Y qué dice Dios? Lo van a hacer. Ese es el problema nuestro, hermano. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se nos ocurre la idea, dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Pero si eres hijo de Dios, acuérdate, tienes que consultarlo con Dios si es su voluntad lo que estás haciendo. ¿Alguien dice amén? Amén. Tienes que hablar con Dios, tienes que definirte con Dios. Dios tiene que estar operando en tu decisión, en tu voluntad, en tus proyectos. Dios tiene que ver ahí. No eres solamente tú. Por más capacidad que tengas para distinguir las cosas y echarlas a andar, necesitamos acudir a Dios. Porque si a Él lo dejamos fuera de nuestros proyectos, fuera de nuestros programas, fuera de nuestros planes y nunca consultamos con Él, créeme, hermano, Dios va a traer confusión y esa confusión te va a doler porque Dios va a arruinar los planes que hiciste sin consultarlo a Él. Alguien levante una ofrenda de palma al Señor en esta noche. Amén. Vea qué pasó aquí. Ya voy a terminar, pero dice el pasaje, hermano. Vamos pues, estos están trabajando y nadie los va a desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero versículo 7, ahí viene la intervención divina. Ahora pues, gloria al Señor. ¿Qué dijo Dios, hermano? Descendamos y confundamos ahí su lengua. Hermanos, ¿están aquí? ¿Cuál era más difícil para Dios? ¿Confundirles el lenguaje o traer un terremoto fuerte de tal manera que todo ese ladrillo cocido con el asfalto se derrumbara de un momento a otro?
Gloria a Dios, hermano. Dios sabe lo que hace. Porque para librar a Silas y a Pablo de la cárcel de Filipo, ¿qué hizo Dios? Mandó un terremoto y se abrieron la cimentación de la cárcel y ellos pudieran haberse escapado, pero no lo hicieron. Para sacar a Pedro de la cárcel, igual, hermano, ¿qué mandó Dios? Mandó un ángel para abrir la puerta, hermano, sin que el alguacil que estuviera ahí viendo ni cuenta se dio a qué hora pasó Pedro con el ángel frente de él, guiándolo para sacarlo fuera de la cárcel. Dios es multiforme, Dios trabaja de una u otra manera. Entonces la manera como Dios trabajó aquí no fue a través de un terremoto, ya fue a través de una confusión de lenguas. Y eso sí que es tremendo. Dios desconfundió el habla, Dios desconfundió el lenguaje. De verdad, hermano, escúcheme, nosotros aquí nada más lo estamos leyendo, pero si hubiéramos estado ahí viéndolo, de verdad que usted hubiera visto un caos tremendo. Nosotros no diga, hermano, nada más lo estamos leyendo, pero si hubiéramos vivido la historia, si hubiéramos estado ahí, hermano, cuando Dios trajo la confusión de lengua, de verdad, hermano, hubiéramos quedado con la boca abierta, porque es una confusión tremenda la que vino. Si Dios hubiera mandado un terremoto para derribar esa torre, es que el orgullo del hombre, ¿qué cosa, hermano? Dice, no nos damos por vencido. Cayó la torre, lo volvemos a hacer. Pero Dios dice, no, lo van a volver a hacer. Para que ya no vuelvan a sentir lo mismo, confundamos sus pensamientos y cambiémosle sus idiomas. Y que en ese momento, hermano, gloria a Dios, la bendita Trinidad trabajó y confundió el lenguaje de la gente. Hermanos amados, están aquí. Ya ustedes pueden imaginarse de lo que ocurrió ahí. Empezaron a hablar otros idiomas. Ni la propia mamá entendía al papá, a los hijos, a la nuera, al yerno, hermano. Es una revolución, hermano, que andaban todos hablando, pero y dice, está raro, no te entiendo, ni yo te entiendo, ni yo, dice el otro, ni yo sabe qué está diciendo. Y los albañiles, qué cosa, pidiendo más ladrillos, y aquel dice, pero qué dijiste, no te entiendo, ni yo tampoco te entiendo qué está diciendo. No se entendieron. Gloria a Dios. La soberbia que traje, dije, hermano, trajo confusión. Por eso la Biblia dice, va a quedar el nombre, sí, pero el nombre que Dios dejó para esta historia se llama Torre de Babel. Y Babel significa confusión. Hermanos amados, ya para terminar, tanto fue el orgullo del hombre que en un momento a otro Dios vino y echó a perder todos los planes. Tanto era el sueño del hombre conquistar la cúspide de esa torre hasta el cielo, llevarlo hasta las nubes si era posible, y como estaban unidos lo podían lograr, levantarlo a una altura tremenda, gigantesca, pero no pudieron porque Dios intervino allí. Ahora eso sí, cuando Dios interviene, su proceso es doloroso. ¿Están aquí? Dije, cuando Dios interviene, su proceso es doloroso, porque eso se convirtió en un caos, hermano. No se entendían. Y yo no sé, ¿verdad? Si hay algún grupito ahí dice, ¿me entendés? Sí te entiendo. A ver, para acá, entonces eres parte de este grupo. Y el otro dice, ¿me entendés? No, no te entiendo. Pero con este grupo sí me entiendo bien. Ahí se fueron buscando su grupito. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Entonces Dios dice, ahora sí, esparcen sobre la tierra. Yo no quiero que haya una huella del orgullo del hombre. Dios dice, yo soy Dios. Y ante mí se doblará toda rodilla. Y así fue, hermano, como la civilización humana se esparció, hablando cada uno su propio idioma. ¿Se dio cuenta ahora dónde se originaron los idiomas? Lamentablemente en Génesis no tenemos el registro, hermano, pero posiblemente ahí surgió el arameo, posiblemente ahí surgió, hermanos, el idioma de los mesopotamios.
El idioma precisamente salió de Babilonia, ¿verdad? Esos idiomas, hermanos, hay varios nombres de diferentes idiomas que surgieron en aquel entonces, producto de la confusión, de la soberbia del hombre, pero fue un castigo de Dios sobre la humanidad. Quiero terminar con esto. Nunca nos sintamos superior a Dios. Alguien está aquí y me dice amén. Nunca nos sintamos mayor que Él. Entendemos que nosotros somos humanos, somos hechos del polvo y somos carne y huesos. Y por más que queremos adelantarnos para ser más grande que Dios, lo único que va a traer Dios en nuestro corazón va a ser una confusión terrible. Entonces dependamos de Dios y seamos sabios. Antes de tomar una decisión, es importante pedirle la dirección a Dios. Antes de planificar algo, porque es que a veces así somos, hermanos. Dice, yo tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Hay pago en el banco, así voy a levantar mi casa de 3 niveles. Tengo pues posibilidades. Voy a hacer esto, lo voy a lograr, voy a sacar un coche del año, pues hay dinero para pagarlo. ¿Lo consultaste con Dios? ¿Le pediste la dirección a Dios? ¿Le pediste si eso es la voluntad de Dios para ti? O si no fuese la voluntad de Dios, ¿estás dispuesto a recibir el azote de la confusión de Dios? ¿Vas a soportarlo? ¿Lo vas a entender que es un llamado de Dios para ti? Eso es lo que tenemos que cuestionar a través de esta enseñanza. Nunca te adelantes, no te precipites. Tú no eres Dios, no eres sabio, no eres sabedor del futuro. El único que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro será solamente Dios. Y Él sabe perfectamente lo que tiene preparado para ti. Nunca te arrebates. La Biblia dice que la voluntad de Dios para ti va a ser siempre agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti será siempre agradable y perfecta. Dios le dijo al pueblo, ustedes no saben los pensamientos que yo tengo hacia ustedes. No son pensamientos de mal, sino que son pensamientos de bien, para que a ustedes les vaya bien. Hay una ofrenda de palma al Señor en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cómo humilla a Dios la soberbia del hombre, cómo humilla a Dios la jactancia del hombre, porque nadie puede hacer algo si no fuese la voluntad del Señor. Caigamos de rodillas ante Él en esta noche y digamos, Señor, perdóname si me he precipitado. Necesito acudir a ti y doblar mis rodillas delante de tu presencia. Alguien lo quiere hacer en esta noche. Venga al altar del Señor y pídele perdón a Dios con todo su corazón. Dice el pasaje, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria a Dios. Dios bendiga los que están pasando al altar del Señor en esta noche. Vamos a orar por ustedes. Gloria sea al Señor. Quiere orar por hermano. Quiere decirle al Señor lo que hay en su corazón, dígaselo. Pídele perdón si en alguna ocasión su soberbia se ha adelantado a la voluntad de Dios. Usted creyó que todo lo que había planificado era lo mejor para usted y que todo iba bonito, como la torre, iba precioso, un buen material, desafiando toda la ira de Dios, desafiando toda la voluntad de Dios. Pero nunca se imaginó que el Babel que usted estaba construyendo no estaba sujeto a la voluntad del poder de Dios. Ahora posiblemente usted está sintiendo cómo Dios está trabajando en su vida. Yo quiero pedirle en esta noche, con todo su corazón, acérquese al Señor y pídele a Él perdón con todas sus fuerzas. Diga, Señor, perdóname. Estaba construyendo la torre
sin darme cuenta que era mi orgullo, mi vanidad, era mi soberbia, era mi locura. Yo estaba construyendo algo que no estaba acorde a la voluntad tuya, Señor. Hoy, al escuchar esta enseñanza, me ha quedado claro que nunca debo de precipitarme, adelantarme para hacer mi voluntad y no la tuya. Pero te doy gracias, Señor, porque antes que traigas confusión en mi vida, he entendido que tú eres el Dios de los cielos, que bendices y guardas a todos aquellos que saben esperar y confiar en ti. Que los planes que tienes para mí, Señor, nunca serán planes de mal, sino que serán planes de bien. Que los pensamientos que tú tienes hacia mí, Señor, perdóname si yo no te entendí. Perdóname, Señor, si yo me adelanté. Perdóname, mi Dios, si yo me precipité sin darme cuenta que caería en un vacío. Hoy reconozco que te fallé. Hoy reconozco que te ofendí. Hoy reconozco, Señor, creí ser capaz de construir mi torre, pero me di cuenta que estaba yo luchando en contra de tu propósito y en contra de tu voluntad. Hoy aquí estoy delante de tu presencia, me someto a ti, Señor. Te pido perdón con todo mi corazón. Perdóname, Señor, este corazón soberbio no quería someterse a ti, Padre, pero hoy entiendo que estás trabajando en mi vida, que estás obrando en mí, que vas a hacer algo maravilloso. Yo me precipité, Señor. Quizá me fue mal o me está yendo mal, pero yo quiero creer en ti en esta noche. Mi confianza la he puesto en ti. Oh, Señor, tengo fe en ti, mi Dios amado, que tú tratarás conmigo, que tú obrarás tus planes, que siempre serán maravillosos para mi vida. Y yo los acepto, Señor. Los acepto con todo mi corazón. Lo recibo, Señor, con toda la fuerza de mi alma, porque entenderé hoy, Señor Jesús, que si tú trabajas en mi vida y yo te permito que tú desarrolles tu poder en mi vida, yo veré tu gloria en medio del proceso. Veré tu poder, veré, Señor, asegurada mi confianza en Cristo Jesús, y yo esperaré lo que tú tengas preparado para mí. ¿Quieres sanarme? Sáname, Señor, aquí estoy. ¿Quieres quitar esta carga pesada que yo mismo quizá lo provoqué? Quítalo de mí, Señor, en esta noche. Necesito entenderte, entender tu plan maravilloso para con mi vida. Limpia mi corazón, limpia mi mente. He llorado, Señor, por esta carga pesada que yo mismo me la puse encima, pero hoy creo en tu palabra, acepto tu palabra, recibo tu palabra, y esta palabra será de bendición para mi alma, porque desde hoy en adelante sabré someterme a tus planes, sabré someterme a tu voluntad y sabré entender, Señor, cómo vas a trabajar en cada una de las áreas de mi vida. Gracias, Dios poderoso, porque me tienes paciencia y porque me tienes misericordia. Gracias, Dios amado. No permitas, Padre, que los planes que yo he decidido por mí mismo se conviertan en una confusión para mí. Levántame, dame sabiduría. Quiero entender tus propósitos en mi vida, que yo los aceptaré con gusto para la gloria de tu santo y tu bendito nombre. Gracias por esta palabra, Señor. Bendícela en mi corazón, bendícela en mi vida y bendícela en la vida de toda la iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús, aquí estoy y me pongo, Señor, en tus manos para que hagas conmigo tu voluntad y no la mía. Echa fuera mi orgullo, echa fuera mi soberbia, echa fuera mi vanidad. Ahora, Señor, quiero que tú levantes tu gloria en mi vida y no la torre que yo pensaba edificar. Ahora, Señor, tú, que tu nombre sea glorificado en mi ser, que tu nombre sea exaltado en mis planes y mis proyectos para alabanza tuya, Jesús bendito. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por ministrar mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret oro y te doy gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante esa ofrenda de palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga su santa palabra en cada corazón de los presentes. Amén.